Como lo anticipé en la última reflexión, y para marginarnos de la algarabía y las frivolidades que observamos y escuchamos por estos días después de las elecciones presidenciales, quiero reflexionar sobre la religión, una miniserie sobre este tema, ya que, como lo he dicho varias veces, hay un resurgimiento de la asociación entre religión y poder político en Occidente, especialmente. Usted habrá participado con alguna frecuencia en reuniones en las cuales en determinado momento alguien plantea sobre la existencia o no de Dios. Y entonces viene un debate y al final quienes creían en la existencia de Dios siguen creyendo en la existencia de Dios y en los que no creen continúan sin creer en la existencia de Dios. Pienso, y es el tema con el cual quiero empezar esta pequeña miniserie, pienso que la pregunta es, ¿por qué existe Dios? Fíjese que para algunos existe y para otros no existe. Pero para los que no existe, inicialmente cuando eran niños o niñas, les plantearon la existencia de Dios porque por ahí comienza la educación, en general en las civilizaciones y a lo largo de la historia. ¿Por qué existe Dios tradicionalmente, por lo menos desde hace más de 3.500 años o un poco más? Seguramente mucho más tiempo antes. Lo que pasa es que no podemos leer o interpretar lo que nos encontramos y que muchas veces pueden ser textos, pero no lo sabemos interpretar, no lo sabemos leer. Pero asumamos que tienen, por lo menos antes de Cristo, unos 1.500 años o un poco más. Muchas religiones ha habido que tienen dioses o Dios. Pero el punto por el cual quiero arrancar, como le digo, es ¿por qué existe Dios? La mente humana que ha evolucionado, piense usted que los primeros homínidos, por ejemplo, surgieron hace 6 millones de años. El Homo habilis, el que creó las primeras herramientas, hace 2.3 millones de años. Entonces el cerebro humano, el que hoy tenemos, ha evolucionado y su última gran evolución fue hace unos 200.000 a 300.000 años para desembocar en el Homo sapiens. ¿Qué etapa sigue? No lo sabemos. ¿Qué mutaciones o transformaciones ha habido? No las conocemos hoy. Las mutaciones duran, mire usted, millones de años. Luego, en 1.000.000 de años, ¿cómo será el Homo sapiens? No lo sabemos, pero tendrá que seguir evolucionando. Pero el cerebro que hoy tenemos posee dos grandes segmentos o grupos de funciones mentales o cerebrales. Piensen en la pregunta, ¿por qué existe Dios? Hay un grupo de funciones que son las que primero surgieron. Fíjese usted, el Homo habilis, antes de escribir sobre matemáticas o filosofía, creó herramientas. Era más importante. Fue una buena, llamémoslo así, una buena apuesta de la evolución que primero surgieran las funciones creadoras que nos sirvieron para defendernos
un medio ambiente muy difícil, lleno de enemigos. Creadoras, innovadoras, intuyen. Las grandes pinturas, las rupestres que tienen 15.000 y más años. La creatividad, que es distinto a la imaginación. La imaginación es racional, que ahora la veremos. Pero la creatividad, lo que de una piedra intuye que golpeándola surge el fuego. La rueda. Piensen todo lo que surgió a partir de la rueda. Ninguna otra especie viva ha creado una rueda. Ninguna. Y mire todo donde vamos. En apenas 10.000 años, que es desde la revolución de la agricultura, que la agricultura es una creación de la humanidad, la función creadora. Los sueños que usted, dicen algunos expertos, los sueños que uno padece en la noche, porque a veces son pesadillas, tienen su origen en esas funciones creadoras, que en la noche, mientras las funciones racionales duermen, la creatividad le manda a usted esos sueños. Balzac decía que le sorprendía por qué no nos interesábamos, no se interesaban los científicos de su época en esa doble vida que tenemos. Usted no se acuesta deseando soñar con un escenario especial, un guión especial, una música especial, unas situaciones particulares. Es más, a veces surgen pesadillas que uno no las desearía. Nadie se acuesta con el deseo de tener pesadillas, pero la creatividad se las lanza en la noche. Ahí está todos sufrimos en la noche, vivimos la experiencia de la función creadora. Ahí está. Esa fue primero. La segunda, otro grupo grande de funciones, las racionales, analíticas, lógicas, donde está el lenguaje que yo estoy hablando en este momento. Estoy pensando, trayendo de la memoria unos datos, leo unos datos, se los transmito, usted tiene codificado el español en su cerebro, los escucha, los entiende, después se queda procesando algunos, cada persona se queda procesando diferentes datos de acuerdo a sus intereses. Las racionales está la imaginación es racional. Usted puede empezar en este momento a imaginar, por ejemplo, al ver el fondo de donde yo estoy, cómo es mi casa, cómo es el sitio donde yo vivo. Imagina conscientemente y puede suspender la imaginación en el momento en que quiera. En cambio, la creatividad surge abruptamente, se le impone al poeta, al músico, al compositor, al artista, la fórmula matemática se le impone y tiene que escribirla o pintarla o interpretarla con un piano. Esa es la creatividad, un poema. En fin, son las dos grandes funciones. Pienso que Dios existe precisamente porque existe la función creadora. Imagine usted no solo al Homo sapiens hace 200.000 años, que es el mismo cerebro nuestro, el mismo, pero imagínese a mitad de camino, hace 100.000 años, 50.000 años, esas migraciones del África pasaron por el hoy Egipto, pasaban al Próximo Oriente, después de ahí al Asia. Imagine usted las condiciones naturales, lluvias torrenciales que tenía que haber en algún momento, las estaciones. ¿Qué explicación podían tener para las estaciones si no tenían no había un conocimiento racional de lo que sucede con el movimiento de la Tierra? Al no haber un conocimiento racional de las lluvias, los eclipses, los terremotos, los huracanes, los vendavales, cuando los ríos se inundaban las tierras, nada de eso había un manual para conocer racionalmente qué sucedía.
como no hay función, en la razón no había conocimiento para saber qué pasaba, pues la creatividad manda su interpretación. Y entonces eran fuerzas extrañas, misteriosas. Cuando no entendemos algo, acudimos al misterio. Piense usted cuando éramos niños o niñas, una gran atracción por los misterios. Yo recuerdo que en mi época alguien un día llegó hablando del Triángulo de las Bermudas y eso a todos nos cautivaba porque el misterio es muy atractivo. Usted cuando en una reunión habla de algo misterioso, algo mágico que le sucedió, atrae inmediatamente la atención de todas las personas. Nos atrae eso que es extraño, raro. A personas que dicen, algo me pasó rarísimo. Inmediatamente todos volteamos a ver qué es lo rarísimo que le pasó, que se sale de lo normal, de lo racional. Esa creatividad creaba, innovaba explicaciones que se salían de lo que interpretaban visualmente, de lo que podían conocer. Imagínense una tormenta, que un río se inundara un camino. Fuerzas extrañas, se cree, muchas veces se habla en la historia de que atribuían a fuerzas mágicas. Las religiones todas tienen un origen mágico, la creación del universo, la creación del ser humano. Luego se convierten en conocimientos ya en la religión plenamente formada, que es la que se enseña, pero todo eso tiene un origen mágico. Y esa es la explicación, pienso yo, para comenzar esta pequeña serie, de por qué existe Dios. Dios existe porque la función creadora de los seres humanos altamente desarrollada, es usted, desde el Homo habilis 2,5 millones de años, altamente desarrollada, creó en algún momento, como muchas cosas que creó los seres, primero fueron dioses muchas veces, los seres que influían sobre los humanos. Y eso daba poder a los líderes de esos nómadas. Por ejemplo, pensemos en que eran nómadas primero, antes de la agricultura. Piensa en un grupo de nómadas que va saliendo de África, pasando por Egipto y de pronto en los desiertos, las tormentas de arena. El líder más astuto que todos, porque el líder generalmente es el más astuto porque le gusta el poder, le gusta guiar, interpreta con su facultad creadora que hay fuerzas divinas que él interpreta mejor que sus otros compañeros o compañeras. Él les dice a todos, yo interpreto esas fuerzas misteriosas. Esas fuerzas me dicen a mí las revelaciones. Toda religión tiene una revelación de un dios o de unos dioses. Me dicen que si ustedes no me siguen, no obedecen mis órdenes, va a haber otros castigos como estas inundaciones, estos terremotos, estos huracanes, estos incendios. Por eso existe Dios. Pienso, y es el planteamiento que le quiero hacer en esta primera reflexión. Existe Dios porque la función creadora humana altamente desarrollada creó primero unos dioses, unas divinidades siempre misteriosas, y después desembocó en unas cuantas religiones monoteístas, que son en el caso nuestro el cristianismo, que lo hemos aprendido por 2000 años. En algunas historias, desde el punto de vista del Jesús histórico, no tengo completamente claro que Jesús haya querido construir una religión. Más bien creo que San Pablo fue el que, caminando bordeando el Mediterráneo, creo que rumbo a Damasco, me parece,
se encontró una revelación de Jesús, lo vio resucitado, lo vio, mire, la mente creadora, lo vio y él parece que impulsa mucho el cristianismo. Pero así todas las religiones, creo que ha habido más de 2000 religiones, todas tienen la misma secuencia, desde lo mágico, lo misterioso, se convierte en algo sagrado, unos textos, unos ritos, unos códigos de comportamiento para que los seres humanos obedezcan al humano que es el enviado de esos dioses o el enviado de Dios. Y ahí es donde nace esa alianza desde el comienzo entre el poder divino, el poder de unos dioses o Dios que se lo entrega, se manifiesta a un humano y él utiliza ese poder divino más su deseo de poder, hoy se llama político, pero su poder de dominación los une. Ambos refuerzan la dominación sobre un pueblo, una sociedad, un grupo de nómadas. Esta es la primera reflexión sobre este tema que quiero dejarle a usted y continuaré mañana con otra de siguiendo esta miniserie. Hasta entonces.